Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles acerca de la intoxicación por exceso de información. ¿Qué es esto? Lamentablemente, por un lado es positivo y por el otro lado es lamentable, tenemos acceso hoy por hoy a cantidad de medios de información. Digo, por un lado es positivo porque obviamente la tecnología nos ha abierto una puerta al mundo y hoy por hoy nos enteramos al instante, estando, no sé, como en mi caso en Sudamérica, lo que pasa en el norte o lo que pasa en otro continente. Hoy inmediatamente las noticias vuelan, llegan de todas formas a través justamente de algo muy simple y es nuestro teléfono, que lo tenemos prácticamente permanentemente con nosotros por medio de todas las redes sociales. Ni siquiera hace falta hoy por hoy, como era antes, encender la televisión o la radio para enterarse de algo. Hoy estás caminando por la calle y te suena el teléfono y te estás enterando exactamente lo que está pasando en cualquier lugar. La verdad es que esto tiene un pro y un contra, o sea, cuando antes dije lamentablemente, me refiero a que a veces ese exceso de noticias, ese exceso de información nos puede jugar en contra debido a que lamentablemente cuando una noticia nos llega por cantidad de medios a la vez, esta noticia se magnifica y no deja de repercutir en nuestro ser en todos los sentidos, ¿sí? Emocionalmente, esto trae aparejado después sintomatología física y así entramos en una toxicidad de información que va generando en nosotros un desequilibrio emocional muchas veces muy peligroso. Estamos atravesando una pandemia, esto por supuesto nos comprende a todo el mundo y justamente debido a esta pandemia estamos recibiendo excesiva información al respecto, muchas veces muy confusa porque bueno, este virus en este momento ya hace un año que estamos ante esta situación, pero este virus nos ha dado, digamos, información a medida que ha estado pasando el tiempo, ¿sí? La ciencia ha ido estudiando y a medida que fuimos obteniendo información, por supuesto, esta información nos ha llegado de muchísimas maneras. Entonces, se ha generado una confusión muchas veces de cómo cuidarnos, de qué hacer, de qué no hacer, de qué formas se contagia, de qué formas no, qué hay que evitar, qué hay que comer, qué hay que tomar, qué medicamentos lo curan, cuáles no, si la vacuna es buena, si la vacuna es mala, cuál es la mejor, cuál no, cuál sí. Uf, tremendo. No solamente la información de la pandemia nos ha agobiado y llenado en este tiempo de toda esta sensación de confusión, sino que también en cada país suceden situaciones políticas derivadas de esta pandemia, como también las que ya existían previas a la pandemia. Y esto afecta nuestro diario vivir, la situación económica, falta de trabajo, enterarnos de situaciones, por ejemplo, no sé, de asesinatos, de robos, de circunstancias difíciles que viven determinadas sociedades, o de enterarnos también de los problemas que suceden en general a nivel global, con el clima, con las guerras, en fin. Creo que con todo lo que te mencioné no me quedé ni siquiera corta, creo que realmente traté de mencionar todos los ítems que estamos recibiendo diariamente, consciente e inconscientemente, porque muchas veces estamos leyendo, no sé, por ejemplo, nuestro Facebook y no nos damos cuenta, pero hemos leído en diferentes contactos cantidad de veces alguna noticia de estas. Y nuestro cuerpo empieza a resentirse, nuestras emociones empiezan a desequilibrarse, empieza a aparecer la ansiedad porque tengo miedo y porque no sé qué va a pasar, esto me genera incertidumbre, la incertidumbre me genera más ansiedad, por supuesto más miedo, empiezo a no poder descansar bien, a no dormir bien, mi cabeza no para, estamos todo el día con el monotema presentes y esto, por supuesto, una vez más, nos va a generar tal desequilibrio que pone en riesgo nuestra salud. Por eso
la intoxicación de toda esta información, de todas estas noticias, atentan contra nuestra vida permanentemente, aunque ni siquiera a veces lo notemos. Entonces, ¿tenemos que estar desinformados? Por supuesto que no, pero tenemos que ser selectivos. Tenemos que informarnos, sí, porque necesitamos saber y conocer, pero poder tomarnos tiempos para esto, ¿sí? Una recomendación que hago generalmente a mis consultantes es directamente no ver noticias en la noche. Una vez que terminó tu día, ya sea que trabajaste o estuviste en tu casa con tus hijos, terminaste de cenar, tratar de buscar momentos donde la cabeza se distienda, ya sea conversando en familia, compartiendo alguna conversación amena, compartiendo alguna película, alguna serie, escuchando música o simplemente estando en paz. Me gusta decir en modo OM, y no estar con noticias previo a dormirnos, porque la cabeza antes de dormir está muy sensible después del cansancio de todo el día, y acostarnos con toda esa información nos va a molestar y a perturbar muchísimo durante la noche, y por eso mucha gente no duerme bien, no descansan, o incluso durmiendo sienten que la mente nunca paró. Entonces, primero y principal, a la noche, cero noticias de ser posible. Otra cosa también es, apenas levantarnos, prender las noticias, tampoco es saludable. La cabeza, una vez que venimos del sueño, necesitamos estar un poquito en armonía, tranquilos, hacer foco en la tarea que vamos a hacer en el día, en qué es lo que queremos hacer, cuáles son nuestros objetivos. Sería ideal poder poner la cabeza en esos momentos, ¿sí? En qué es lo que queremos que suceda ese día. Otra recomendación es, tanto en el almuerzo como en la cena, en los momentos de comida, tampoco mirar noticias ni ningún tipo de información, porque cuando estamos comiendo, si estamos mirando noticias, podemos ponernos muy ansiosos, eso va a hacer que comamos muy rápido, comamos mal, que la comida no nos caiga bien, que la traguemos, que no mastiquemos, que nos pongamos nerviosos, y no son ideales los momentos de ingerir alimentos justamente viendo noticias. Eso no es ideal. Me vas a decir, ¿cuándo miro noticias entonces? Bueno, podés tomarte algunos minutos al día, por supuesto, para hojear un diario, para prender la televisión si tenés acceso, o para mirar en tu celular alguna noticia, alguna novedad que te interese, pero una vez que la ves, tratar de, ok, obviamente hay noticias que no son muy agradables, pero parar ahí, tratar de no seguir buscando y mirando y llenándote de toda esa información, porque ahí sí es donde se va a producir la intoxicación. Como te decía, estar informados es importante, es necesario también. Sin embargo, el exceso de información es la que va a traerte complicaciones, desequilibrios, emociones totalmente extremistas, y por supuesto todo lo que esto acarrea no va a ser nada positivo para el día a día. Por eso es importante tener en cuenta que tenemos que tomar un poquito más la vida con calma, reflexionar más, tener más momentos para que la mente se distraiga o se relaje o conecte con uno mismo o con los que estamos alrededor, porque muchas veces estamos con nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, incluso con nosotros mismos, y nuestra atención no está puesta ahí, justamente está puesta en alguna noticia, en alguna información, o la cabeza vuela y divaga por un montón de lugares y nos perdemos de estar con quienes estamos realmente en ese momento. Entonces, poder apreciar el momento, poder hacer una pausa, poder buscar recursos que te ayuden a estar en calma, siempre va a ser muy positivo para tu salud emocional y tu salud en general. Así que cero exceso de noticias, más conectar con cosas agradables, más conectar con los otros y con nosotros mismos, buscar herramientas como la meditación, la música, salir a caminar si tengo un rato, hacer algo de actividad física, como para que nuestro cuerpo se mantenga en equilibrio, nuestras defensas también, que hoy más que nunca son tan importantes de poder tener equilibradas, y por supuesto que nuestra vida sea un poco más armónica a pesar de lo que pase a nuestro alrededor.
Deseo que puedas pensar respecto de esto. Por supuesto, cualquier duda o consulta, puedes dejarme tu mensaje, seguirme en Instagram, @saludemocionalyflores, y a la brevedad voy a responder cualquier inquietud. Muchísimas gracias.